Juan 11, verso 4. Dice la palabra en Juan 11, verso 4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Se pueden sentar. Amén. Gloria a Dios. Y esta palabra me gusta mucho porque a veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios que somos, a veces tenemos el título de esta prédica, yo le quise poner: la desesperación muchas veces nos hace perder la bendición. Amén. Amén. La desesperación nos hace perder la bendición. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice aquí que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿verdad? Y yo quiero esto se trata de la muerte de Lázaro. Déjame comenzar a leer un poco. Dice aquí, está en Juan 11, comienza del verso 1 en adelante. Voy a leer hasta el 6. Amén. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, para que el Hijo de Dios sea, para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Amén. Aquí estamos hablando de una enfermedad que Lázaro tenía, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual no tiene que ser exactamente una enfermedad. Puede ser una situación difícil. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana que esa situación que estamos pasando no es para nosotros morirnos, no es para nosotros desesperarnos, es para Él glorificarse. Amén. Amén, gloria a Dios. A veces nosotros creemos que Dios no llega a tiempo. A veces nosotros decimos: pero ven acá, tengo un tiempo, estoy lidiando con esta situación y lo que escucho es un silencio de parte de Dios, como que no está pasando nada. Amén. Amén. Pero aquí en el verso 4 Jesús le dice a ellos: tranquilos, que esa enfermedad, en dominicano lo que le estaba diciendo: mire, tranquilo, que esto es simplemente para yo verlo, que se vea tan difícil que yo tenga que ir y manifestarme en la situación de Lázaro. Estamos hablando de una enfermedad, pero aquí nos estamos refiriendo nosotros a todo lo que nosotros estamos pasando. Acuérdense que dice la palabra que íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos, decía la palabra, dice la palabra, porque ya Jesús había vencido al mundo. Pero lo que a nosotros más nos desespera como cristianos es la espera, porque no sabemos esperar, y muchas veces nosotros atrasamos el plan de Dios y terminamos repitiendo siempre la misma situación. ¿Por qué? Porque no la hemos sobrepasado. Porque a veces nosotros queremos tomar la solución en manos de nosotros y se nos está olvidando a nosotros que dice la palabra que Él es el que pelea nuestra batalla. Y también dice la palabra que tenemos que estar quietos y ver que Él es Dios. Pero si nosotros comenzamos a movernos, si nosotros comenzamos a patalear y a hacer de todo, no le vamos a dar a Dios esa oportunidad de que Él actúe. Amén. Amén. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Si se dan cuenta en el verso 6, que yo me quiero enfocarme en estos dos versos, en el 4 y en el 6. El 6 me gusta mucho a mí porque Él le dice en el 6, oigan esto: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó, cuando le dijeron que ya Lázaro estaba bien enfermo, Jesús decidió quedarse 2 días más donde Él estaba y no llegar, ¿verdad? Jesús se quedó 2 días más y tú dirás: pero Dios mío, pero ¿por qué Jesús, en vez de llegar más rápido y sanar a Lázaro, no llegó y lo sanó?
A veces nosotros decimos, Señor, pero ¿cuándo es que tú vas a llegar? ¿Cuándo es que tú me vas a resolver a mí este problema? ¿Cuándo tú me vas a resolver esta situación? Pero el Señor muchas veces lo que está esperando es que la situación llegue a un punto tan alto y tan difícil que cuando Él la resuelva tú tengas que entender que quien lo hizo fue Él y no tú. Amén. Porque nosotros como cristianos, como estaba diciendo, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a dejar las cosas en las manos de Dios. A veces decimos nosotros, no, ya yo le entregué este problema a Dios, ya yo lo puse en las manos de Dios. Pero muchas veces seguimos desesperados, seguimos dando mucha mente, nos preocupamos demasiado. Y ahí el enemigo siempre comienza a trabajar en la mente de cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos acostumbrados a mirar las cosas que están pasando y nos estamos olvidando de quien resuelve el problema. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es tiempo de que nosotros como cristianos aprendamos de que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Si el problema no está solucionado, tranquilo, que Dios lo va a solucionar. Y si no lo ha solucionado todavía es porque Él sabe el momento y es porque Él sabe cuándo lo va a resolver. Además, todo lo que Dios hace es trabajando para el mismo bienestar de nosotros. A veces nosotros nos olvidamos y a veces nosotros creemos de que Dios se olvidó. Cuando yo estaba estudiando este verso, me acordé de algo y yo lo quiero compartir con ustedes. En el 2012, yo estuve pasando una situación legal muy difícil por 2 años, la cual me trajo a mí a los pies de Dios. Porque Dios nos llama de diferentes formas a cada uno de nosotros. A veces Él nos quiere llamar a nosotros por las buenas, pero a veces Dios espera esa situación difícil donde ya tú no tienes ni una otra salida. Y recuerdo que en ese proceso de 2 años hubo un momento que hubo un silencio de casi 1 año y 2 meses, donde no se escuchaba nada, donde yo no escuchaba de mi abogado, donde yo no escuchaba de la corte, donde yo no escuchaba de nada. Me acuerdo que llamé a un amigo que era amigo de mi abogado y fuimos a verlo. Y mi abogado no estaba ahí. El que estaba ahí era otro abogado, pero recuerdo que él me dijo, tranquilo, es que la corte, el caso tuyo es un caso federal, el caso tuyo toma tiempo, porque esos casos federales toman mucho tiempo. Pero recuerdo que en el 2012, para el 2014, yo estaba supuesto a tener una cita ya en enero, donde ya se iba a acabar todo. Era simplemente una sentencia donde ahí se iba a decidir lo que iba a pasar. Pero iba a ser en enero y el Señor la movió a febrero. Eso me desesperó más porque yo no entendía lo que estaba pasando. Aunque ya yo estaba buscando de Dios, yo estaba leyendo la palabra, pero dije, oh, Dios mío, pero ¿por qué tú tuviste que moverla de enero a febrero? Y por eso yo quise traerle esto, porque aquí Dios le está diciendo a nosotros, nos está diciendo a nosotros que esa situación, que esa enfermedad, que eso que tú estás pasando no es para matarte, es simplemente para Dios glorificarse. Amén. Resulta que en el 2014 voy a la corte, ya todos saben, los que me conocen saben, Dios se glorificó, Dios me sacó de ahí. Aleluya. Pero sucedió algo en ese momento donde nosotros llamamos el silencio de Dios, donde tú no escuchas nada, donde tú te desesperas, donde tú crees que ya Dios se olvidó. Santo. Sucedió lo siguiente. La jueza que llevaba mi caso, Dios permitió que conociera a otra persona en una fiesta. Oigan esto. La jueza que iba a llevar mi caso ese día, Dios permitió que ella fuera a una fiesta en enero. E hicieron una relación con una persona. Bueno, sucedió eso, pasó, bla, bla, bla. Resulta, cuando yo salgo de ahí, que el Señor, gracias a Dios, no fui a la cárcel, pero me pusieron en una probatoria, en la cual la probatoria iba acompañada de una, ¿cómo se dice? De unas horas de servicio comunitario, donde yo tenía que hacer 1500 horas de servicio comunitario. Ahí la corte me manda a mí a una organización en Yonkers, donde yo vivo, a hacer todas esas horas.
Resulta que cuando llego ahí, gracias a Dios, caí en gracia con las personas de ahí, con la dueña del lugar. Al punto que yo soy taxista, estuve trabajando con ella, para ella. Y resulta que un día, llevándola al aeropuerto, ella me dice, tú sabes que yo estuve con la jueza que llevó tu caso, y me dice otra vez. Yo, wow. Pero como que no le di mucha mente, la dejé en el aeropuerto, pero el Señor me inquietó y me dijo, textéala y pregúntale cuándo fue que ella la conoció la primera vez. Oigan esto. Cuando voy en el carro que puedo textearla, le pregunto, ella se llama Daniel, ¿cuándo fue que tú conociste a esa señora por primera vez? Y me dice, fue en enero del 2014. Oigan eso, enero del 2014, que yo estaba supuesto a ir a la corte. Yo estaba supuesto a ir a la corte, pero el Señor decidió moverlo otro mes después. Pues de las 1500 horas yo terminé haciendo 400. Por la gracia de Dios. O sea, Dios, para la gloria de Dios, porque aquí hay gente, y muchos de nosotros a veces pensamos, ya Dios se olvidó, ya Dios no está haciendo nada. Y déjame decirte que Dios está trabajando, Dios todo el tiempo está moviéndose. Lo que pasa es que hay cosas que tú las vas a entender después. Y tú vas a decir, wow. Porque a veces nosotros cuando tenemos planes para hacer algo y el Señor nos los cambia, nos desesperamos. Pero ¿por qué mejor no cambiamos esa mentalidad y decimos, espérate, algo Dios está haciendo? Amén. Algo Dios está trabajando. Algo Dios está planeando para mi vida. Lo que pasa es que el enemigo siempre se enfoca en que nosotros pensemos lo peor. Pero mira lo que hace Dios. O sea, eso fue algo increíble, porque el Señor provocó esa fiesta, provocó que esa señora, esas dos señoras se conocieran ahí. ¿Para qué? Para mi beneficio. Amén. Para un beneficio que hasta el día de hoy esa persona y yo somos amigos, ¿verdad? Ya. Pero no solamente eso, sino que yo terminé dejando de hacer 1100 horas que me tocaban hacer. Me dieron mi certificado, lo mandé a la corte 5 años después que ya se acabó el proceso de probatoria. Pero el punto de lo que le estoy diciendo es que debemos dejar de preocuparnos, que debemos dejar que Dios se mueva, de dejar de que Dios haga lo que Él tiene que hacer, porque Él va a hacer siempre lo que a ti y a mí nos conviene como hijos de Dios. Amén. Entonces aquí el Señor decidió quedarse 2 días más y no llegó. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, ¿qué es más grande el milagro? ¿Sanar a alguien o resucitar a alguien? ¿Qué es más grande? ¿Lo que tú estás esperando o lo que Dios va a hacer por ti? Porque a veces nosotros, amén, gloria a Dios, porque a veces nosotros estamos esperando algo de Dios, pero Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo más grande. Pero Dios lo que quiere es que tú y yo le demos la oportunidad de que Él se mueva, de que Él actúe, de que Él haga como Él le plazca. Amén. Por eso Jesús le dijo, no, tranquilo, que esa enfermedad no es para muerte, Él no se va a morir. Pero ya Él sabía que Él estaba muerto. Jesús sabía que Lázaro ya estaba muerto. Pero Jesús tenía que ir allá, resucitar a Lázaro. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios, no Él, para que Él fuera glorificado a través del milagro que hizo Dios, ¿verdad? ¿Y qué provocó eso? Me imagino que eso le aumentó la fe a muchos de los que estaban ahí, ¿verdad? Me imagino que mucha gente que estaban ahí, al ver ese milagro, creyeron, se convirtieron a Dios. Los que no creían en Dios comenzaron a servirle a Dios. Porque lo bueno es, en este camino, que a veces nosotros creemos que estamos perdiendo el tiempo. Y no estamos perdiendo el tiempo. En este camino, una de las ventajas más grandes que nosotros tenemos como cristianos es que tenemos esperanza. Amén. Es que tenemos fe. Es que sabemos que aunque las cosas quizás hoy estén difíciles, nosotros tenemos que aprender a vivir en expectativa. Nosotros tenemos que aprender creyendo y vivir creyendo que Dios siempre va a hacer algo en tu vida, en la vida mía, en la vida de nuestra familia. Porque acuérdate que dice la palabra
que con solamente uno de los que estamos aquí hoy en esta mañana, que le sirva y le crea, ya la casa entera está cubierta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere eso decir? Gloria a Dios. ¿Qué quiere eso decir? Que Dios no solamente... Oye, déjame explicarte. Esto es como una recompensa que el Señor nos da. Y dice, bueno, como tú decidiste creerme, como tú decidiste seguirme, entonces yo te voy a premiar y voy a cubrir no solamente a ti, voy a cubrir toda tu casa, voy a cubrir toda tu familia. A veces tú crees que quizás porque tus hijos, porque tus hermanos, porque tu madre quizás no le está sirviendo a Dios, a lo mejor tú crees que ya Dios la apartó o que Dios la tiene en un lugar diferente, pero no. Dice la palabra a través de esa promesa que ya todos están cubiertos en las casas de nosotros, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros familiares. Entonces nosotros tenemos que caminar en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir y seguir caminando como vive el mundo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué estamos aquí? Salud, Marianela. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y yo soy de los que digo, a veces nosotros decimos, no, yo amo a Dios porque Él es Dios. No, usted ama a Dios porque en Dios tenemos beneficio, porque en Dios tenemos algo que el mundo no nos va a dar. Porque si fuera así, entonces nosotros seguiríamos en el mundo, ¿verdad? Pero es tiempo de que usted y yo aprendamos a vivir en lo sobrenatural de Dios. Ya es el tiempo de que usted y yo, como cristianos, aprendamos a vivir en lo que se llama lo sobrenatural de Dios. Que ya tú tienes un tiempo esperando. Yo duré 2 años sin saber lo que iba a pasar con mi vida. 2 años. Y antes de conocer a Dios, en esos 2 años, yo sé lo que es intentar quitarse la vida, yo sé lo que es tener depresión, yo sé lo que es estar en un hospital psiquiátrico, yo sé lo que es tener ansiedad. Pero sí también sé que cuando tú te metes en la palabra de Dios, todo eso se va. Amén. Entonces, por eso yo siempre me enfoco tanto en que la gente saque tiempo y comience a leer lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Amén. En la palabra de Dios hay vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Y la gente dice, pero ¿cómo que hay vida? Claro. Y yo siempre me gusta hablar de esto porque hubo un tiempo donde yo tuve que ir a un psiquiatra y tuve que ir a un terapista. Pero si tú te das cuenta y analizas, tú solamente vas por 45 minutos y te quedan 23 horas de ese día y 6 días de esa semana solo. Entonces, ¿a quién tú tienes? Tú no tienes a nadie. Hasta que tú no comienzas a meterte en lo que es la palabra de Dios, tú vas a seguir solo. Y no hacemos nada. Y déjame explicarlo bien, porque después dice, Dios no quiere que yo venga a la iglesia. No hacemos nada con venir aquí, sentarnos aquí, escuchar la prédica y no pasar aunque sea 5 minutos diarios en lo que es la palabra de Dios. Porque usted y yo necesitamos llenarnos y necesitamos saber, gloria a Dios, y necesitamos saber cuáles son todas esas cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, que somos sus hijos. Amén. Pero lo más importante es que no deje que esa situación te arrope. Claro, somos humanos. Claro, a veces viene la duda, a veces nos cansamos, pero tiene que haber una palabra que a ti te levante. Amén. Tiene que haber una sola que a ti te levante en los momentos difíciles. A mí me gusta esa que dice que esto es por fe, y van a saber por qué me gusta mucho esa palabra. Que esto es por fe y no por lo que estamos mirando. Aleluya. Amén. Entonces, quiere decir que la fe tiene un poder sobrenatural que usted y yo muchas veces no estamos usando. Amén. Vamos a buscar aquí. Tengo que buscar Primera de Corintios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Ok. Primera de Corintios 10. Verso 10. Amén. Primera de Corintios 10, verso 13. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Primero, porque yo quiero que todo lo que yo esté hablando hoy, ustedes se lo lleven aquí. Primero estamos hablando
de que esa enfermedad, esa situación que tú estás pasando no es para matarte, es para Dios poder glorificarse en tu vida. Amén. Porque si no, ¿qué testimonio tú vas a tener? ¿O de qué Dios tú vas a hablar? Amén. Santo. Gloria a Dios. Entonces, dice 1 de Corintios 10, verso 13, dice lo siguiente. Primero, eso no es para matarnos, es para Dios glorificarse. Y dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, oigan esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Amén. Entonces, como hoy estamos hablando de Dios, estamos hablando de gloria, estamos hablando de fe, nosotros tenemos que tener las armas para nosotros poder seguir caminando y para usted y yo poder tener fuerza para no caer. Amén. Y por eso el Señor nos está diciendo a nosotros aquí que lo que estamos pasando, usted y yo lo podemos soportar. Amén. Oiga, a veces nosotros creemos que no podemos, pero el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana que Él es fiel. ¿Por qué? Porque Él nunca te va a dar algo a ti que tú no puedas con eso. A veces la mente de nosotros sí nos hace creer a nosotros que no podemos, ¿verdad? Pero entonces, vuelvo a lo mismo. Si tú no tienes una palabra que en el momento de la situación difícil te levante, estás vacío. Y vas a terminar dándole más autoridad al enemigo y más autoridad a esa depresión. Porque yo sé lo que es depresión. Tengo un posgrado. Ya me gradué, gracias a Dios, ya eso se acabó. En el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces yo tengo que hablar con autoridad de lo que yo conozco, de donde Dios me sacó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros seguimos ese principio que dice ahí, si nosotros sabemos, como dice la palabra, que no vamos a poder ser tentados más de lo que usted y yo podamos resistir, Dios nos está diciendo que esa situación que quizás ahora tú estás pasando de salud, quizás de economía, quizás de soledad, el Señor sabe que tú puedes con eso. Amén. Dios lo sabe que tú puedes con Amén. eso. Entonces tú tienes que creértelo que tú puedes con eso. Amén. Que es solamente una prueba que el Señor está permitiendo en tu vida. ¿Para qué? Claro, es una palabra que se menciona mucho. Sí, para llevarte a otro nivel. Y sí, es para llevarte Aleluya. a otro nivel. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdate, hay una palabra que dice que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, cada cosa que sucede en tu vida, cada situación difícil de donde Dios te saca, no es solamente para que tú te quedes con eso y te quedes callado. Tú tienes que testificarle a otros de donde Dios te sacó. Ahora hay gentes en las calles y quizás aquí adentro que quizás han pasado lo que que están pasando donde lo que ya yo pasé. Y quizás dirán, wow, pero yo no puedo salir de esta depresión, no puedo salir de esta ansiedad, quizás no puedo salir de tantas preocupaciones que tengo económicas. Pero acuérdense que ya Dios habló y dijo que lo que tú estás pasando, esto lo dio porque Él sabe que tú puedes con eso. Muchas veces Dios confía más en ti que lo que tú mismo confías en ti mismo. Amén. Pero eso sucede porque usted y yo seguimos en lo mismo. No nos estamos llenando de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dos cosas, ¿verdad? Primero, no es para matarnos, porque ya el Señor entiende de que tú y yo podemos, de que esa situación que estamos atravesando en la vida tuya y en la vida mía, es simplemente para Dios glorificarse en la vida tuya, en la mía, en la de cualquiera. Pero tenemos que entender qué es lo que dice su palabra, tenemos que entender qué es lo que dicen las promesas de Dios que están aquí para nosotros. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en tu vida, quizás con esa depresión, quizás con esa situación, quizás con esa enfermedad, donde tú vas a estar solo. El Señor permite que tú estés solo. Hay cosas que el Señor permite en tu vida y en la mía que a veces no entendemos. Pero Dios lo que está buscando es que usted y yo movamos nuestro rostro hacia Él. Que no comencemos a esperar de nadie. No, porque yo si llamo a Giselle va a estar ahí. Si yo llamo a fulana, si yo llamo a Génesis, si yo llamo a Nairobi, van a estar ahí. Pero no,
va a llegar un momento que usted lo va a llamar y el Señor mismo le va a cortar el teléfono a Nairobi por no pagarlo. Para que usted no hable con ella. No, nos estamos riendo, pero es verdad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo que quiere es que usted y yo, señores, si ya nosotros decidimos que creemos en Jesús, que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, vamos a sacarle beneficio a eso. Amén. Vamos a sacar lo mejor de ser cristiano. O sea, el ser cristiano no es solamente venir y sentarnos. Tenemos muchos beneficios al ser al ser reconocidos ahora como hijos de Dios. Dice el Señor que ya todo lo pasado quedó atrás. Dice que ahora usted y yo somos nuevas criaturas. Entonces, vamos a sacarle beneficio a la nueva criatura que usted y yo somos. No nos durmamos, señores. Cada día dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, aprovechen todo eso. Sáquenle beneficio al Señor. Y a veces dirán, pero este sí ha aprovechado. Sí, yo soy aprovechado. Porque si Dios me está diciendo a mí, señores, Dios dice, pídame y os daréis. Amén. Dios no me está diciendo, no me pida mucho, que me harta. No. Dios dice, pídame y se os dará. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Pidan, pidan, pidan. O sea, confíen en mí todo el tiempo. Gloria a Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios. Esta sí me gusta también. Porque yo creo que yo creo que el Señor hoy me encaminó como, porque yo quiero que por lo menos hoy alguien se vaya con esto. Dice la palabra en 2 de Corintios 4, verso 17. Oye lo que dice. Dijimos primero que el Señor, ¿verdad?, que esa situación no es para nosotros morirnos, es para Dios glorificarse, ¿verdad? Después dijimos que esa misma situación que estamos pasando, ¿verdad?, podemos sobrellevarla. Tenemos la fuerza para sobrellevarla. Ahora mira lo que nos dice el Señor aquí. 2 de Corintios 4, 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, oiga lo que dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, otra razón más para nosotros preocuparnos menos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que esa situación que usted y yo estamos pasando es por un momento, no es para toda la vida, no es para siempre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces no nos estamos llenando de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que usted y yo terminamos preocupándonos más por la situación. Claro, nos preocupamos, pero a veces terminamos preocupándonos más. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo, porque no nos estamos llenando de lo que está en este librito, ¿verdad? Y el Señor nos está acordando a usted y a mí en esta mañana que esa situación es solamente por un momento. Esa situación no es para toda la vida, no es para matarte. Usted puede llevarla. En esta mañana Dios nos está hablando a nosotros de fe. Dios nos está hablando a nosotros de prepararnos, de llenarnos. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué tú tienes? ¿De qué tú te estás llenando? ¿De qué tú te estás llenando? Porque no estamos aquí juzgando, estamos aquí tratando de que cada uno de nosotros entendamos de que tenemos que pasar tiempo en lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Para no perder el tiempo. Señores, no podemos perder el tiempo. Las situaciones van a seguir. Las situaciones están ahí. Pero también hay una palabra de parte del Señor que dice que si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, Él se va a ir. Entonces, esa es otra promesa de la cual tú siempre tienes que estar agarrado. Tú tienes que saber que si tú te metes en lo que es la palabra de Dios y te sometes a Dios, va a llegar un momento que el diablo no va a poder contigo, ni con tu familia, ni con tu casa, ni con el vecino. ¿Y qué va a tener el diablo que hacer? El diablo va a tener que irse, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes todas esas cosas, tú dices, espérate, aquí hay esperanza.
yo no pensé que iba a seguir viéndola. ¿Por qué? Porque me había intentado suicidar 2 veces, ¿verdad? Entonces, cuando Dios me da esa oportunidad de yo poder ver a mi hija crecer y disfrutarla, entonces tengo que disfrutarla, ¿verdad? Que ay, Manuel, que tú siempre estás buscándola, que llevándola, pero la tengo que disfrutar porque llegó un momento en mi vida que yo pensé que no iba a poder. Yo pensé que yo no iba a llegar a los 10 años para estar con... O sea, yo pensé que ella no iba a tener 10 años y que yo la podía volver a ver otra vez. Entonces, a veces nosotros tenemos tantas cosas en la vida de nosotros y nosotros no le damos gracias a Dios por eso. Amén. Dice el mundo, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y es verdad. Así es. Y eso lo dicen las mujeres celosas cuando el marido le pega cuernos. Y es verdad. Pero es verdad. Mira, tú no sabes lo que tú tienes hasta que no lo pierdas. Pero señores, estamos jugando. Pero es verdad. Es verdad, de verdad que sí. A veces nosotros, dame una servilleta, Giselle, por favor. A veces nosotros tenemos tantas cosas al lado de nosotros y lo estamos tomando a la ligera, ¿verdad? Los gringos dicen, oh, you take it for granted. Como que tú no le das importancia a lo que tú tienes. Entonces es el tiempo, porque a veces tú llegas a tu casa, tienes un lugar para vivir, tienes comida y tú ves eso como que es algo normal, pero no es normal. Son bendiciones que Dios te está dando. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con las cosas de Dios, no esperar a que venga la situación difícil para nosotros entonces que esté la situación buena o en abundancia para tú comenzar a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque la Biblia habla de lo poco. Y la gente cree que Dios está hablando de dinero. También puede hablar de dinero, pero la Biblia dice que si en lo poco tú le fuiste fiel a Dios, Él te va a poner en lo mucho. Entonces a veces tú estás esperando tantas cosas de Dios, pero a veces tú no has aprendido, a darle gracias a Dios por las cosas pequeñas, que para ti, según tú, son pequeñas, pero no, son importantes. El hecho de tú tener un techo, tú sabes cuánta gente ahora mismo no tiene un lugar donde vivir. Tú sabes cómo está la renta aquí de cara. ¿Entiendes? Entonces vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos ahora. Vamos a ser agradecidos. Vamos a qué sé yo, cada día decirle a Dios, Señor, gracias porque hoy yo pude llegar a mi casa. Gracias, Señor, porque yo puedo pasar tiempo con mi hija, pasar tiempo con mi familia, tener un empleo y todas esas cosas. También me disfruto mucho cuando yo veo a Génesis disfrutando con su mamá, y siempre le he dicho eso, porque a veces la gente solamente ve el viaje, ¿verdad? El viaje en el momento, pero la gente no ve el proceso. Y a veces tú dirás, wow, pero ¿qué proceso tuvo quizás que pasar la mamá de Génesis para llegar ahora a ese momento de felicidad y poder pasar tiempo con su hija? Con todas esas cosas, nosotros tenemos que no tomarla como nada, sino darle gracias a Dios por cada cosa que nosotros estamos pasando ahora. Por nuestras casas, Señor, a veces creemos que no es nada, nuestra salud, la comida que tenemos, el hecho de estar aquí nosotros ahora en un lugar buscando de Dios, cuando quizás pudimos haber estado en otro sitio, o quizás Dios no nos hubiera dado esa oportunidad de poder ser parte del reino de Él. Amén. Amén. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Manuel, la mía es mi niña todavía. Amén, exacto. Ajá, mira esta. Y es verdad. No, para mí mi hija cuando tenga 40, 50 va a seguir siendo mi niña. Y como le dije a Giselle, la quiero más todavía porque pensé que no iba a poder estar con ella. Yo pensé que quizás yo me hubiera suicidado. Pero gracias, y déjame decirle,
gracias a ella yo no me suicidé. Pero cuando estaba en el George Washington Bridge, quien me llamó fue mi hija con 8 años. Santo Dios. Y gracias a eso regresé, decidí y volví a mi casa. O sea, tengo muchas razones para querer a mi hija. Pero amén. Pero sobre todo más, porque entendí de que todas esas cosas que quizás en un momento Dios te quita, es para que tú aprendas a ver la diferencia entre lo que tú tienes y lo que no tienes. Señores, aprendamos, gloria a Dios. Señores, aprendamos a ser más agradecidos con las cosas de Dios. No veamos la vida como que nada es nada. Porque, por ejemplo, el hecho de estar caminando, el hecho de estar mirando, el hecho de estar hablando. Hay niños que no pueden hablar con autismo. Hay personas ahora que están conectadas en un hospital de un tubo. Hay hijos que ya no van a ver más a sus padres. Señores, lo que usted tiene, cójalo. Cuando llegue a su casa, dele un abrazo, dele un beso. Y dígale, pero sobre todo dele la gracia a Dios por eso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, dice aquí, lee, Éxodo 10, verso 20. Éxodo 10, déjame buscarlo rápido. Éxodo 10, verso 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Lo mismo, señores, esta palabra de esta mañana nos está llevando cada verso a lo mismo que Dios nos está queriendo decir en este día. ¿Verdad? Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver que Dios le endureció el corazón a Faraón? Para lo mismo. A Lázaro lo dejó esperar 2 días más. A que Lázaro, y ya Lázaro estaba muerto. Es más, esperó que Lázaro se diera. Sí, ya Lázaro se día, ¿verdad? Me imagino que Lázaro se día ya. Sí, yo creo que sí, Lázaro se día ya. Exacto. Entonces, Jesús esperó 2 días más para llegar donde Lázaro y resucitarlo. Y hizo lo mismo aquí con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Mira, si tú te das cuenta, déjame leer un poquito aquí. Ok, esto no fue al principio. Esto fue ya después que el Señor había comenzado con las plagas al pueblo de Israel. Aquí dice que era la plaga de la langosta. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar. Pero antes de eso, oigan esto, en el verso 16 dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Ahora ahí, si se dan cuenta, el Faraón estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque vio todas las cosas y todas las cosas, las plagas que el Señor estaba trayendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y pidió perdón y le dijo a Moisés que orara para que el Señor se llevara eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? Que dijo el Señor: no, volvió y le endureció el corazón a Faraón. Por eso es que hay personas en la vida de nosotros, hay situaciones en la vida de nosotros que el Señor la va a poner más difícil. Hay personas que el Señor va a quitar de tu vida, de la mía, para que usted y yo, como le dije anterior, no dependamos de nadie, no dependamos de gente. No, porque yo quiero a mi mamá, porque yo quiero a mi hijo, porque yo quiero. Usted puede querer a quien usted le dé la gana y no es problema. Pero usted no puede depender de nadie, porque la palabra dice que Dios es celoso con su gloria. Entonces, si Dios es celoso con su gloria, dice aquí que Él volvió y le endureció el corazón al Faraón. ¿Para qué? Para que el Faraón no lo dejara salir. Y ya conocen el final. ¿Qué pasó en el final? El pueblo de Israel fue libre. Dios abrió un mar, algo imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces,
Esa situación que tú estás pasando ahora, así como Dios abrió ese mar, así el Señor va a abrir puertas para que usted y yo salgamos de eso. Amén. Entonces, déjese de estar pensando en quién no me ayudó, a quién yo ayudé que ahora no me ayuda, a quién me llamaba que ahora yo lo llamo y no me coge el teléfono. Todo eso está orquestado por Dios. Aleluya. Todo eso, Señor, cuando usted, vuelvo y repito, cuando usted le pregunte quién es Dios, dígale, Dios es todo. No hay que buscar tantas definiciones teológicas. No, Dios es todo. Sí, sí, Dios es todo, señores. Dios es todo. Entonces, Dios dice aquí que le endureció el corazón a Faraón. ¿Para qué? Para que no lo dejara salir. ¿Por qué? Para que no lo dejara salir. Si el Faraón lo deja salir, no hay necesidad de que Dios abriera un mar. Señores, usted no iba a ver, el pueblo de Israel no iba a ver la gloria de Dios en ningún momento. Hoy no estuviéramos hablando de cuando Dios abrió el mar rojo. Amén. Entonces Dios en cada situación está buscando su gloria. Y voy a terminar con estas dos palabras. Y siempre que predico me gustan estas dos palabras para llevar una enseñanza. Amén. Segunda de Corintios 5, verso 7. Segunda de Corintios 5, verso 7. Dice, esa me la sé también, porque siempre me gusta cuando estoy predicando. Dice, caminamos por fe y no por vista. Al final del día, todo esto se trata de tener fe. Al final del día, todo esto se trata de creerle a Dios. Entonces, cuando caminamos por fe, lo que significa es que ya es tiempo que usted y yo dejemos de estar escuchando tantas cosas en la calle, de estar preocupándonos por lo que dice la noticia, de estar preocupándonos porque si hay guerra en Israel. La palabra dice que iban a haber avisos de guerra y terremotos y todas esas cosas, pero que tranquilo, que todavía no iba a ser el fin, ¿verdad? Esta mañana estaba trabajando, monté un señor y me dijo que era profeta y se me quedó en el carro y me dijo, tuve una visión, viene un meteorito, sí, viene un meteorito y se va a estrellar en la tierra aquí en Manhattan, va a haber un terremoto, los edificios se van a partir por mitad, van a haber millones, comienza a comprar agua, comienza a comprar comida. Entonces, el punto es, ¿qué pasa si tú no estás lleno de la palabra de Dios? Tú le vas a poner asunto a todas esas cosas y te vas a desesperar y te vas a volver loco. Entonces, como tenemos que caminar por fe, necesitamos fe, ¿verdad? Como no tenemos que darle tanta atención ni a la situación que está pasando, nosotros tenemos que vivir en expectativa, siempre pensando que Dios va a hacer algo. Aunque no esté pasando, pero sí, yo sé que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Entonces, cuando venga la situación, no mira la situación, mejor mire más para arriba. Mire a Dios. Dice la palabra que de dónde vendrá mi socorro viene de arriba, de Dios, que hizo Dios, que creó los cielos y la tierra. Ahora, como tenemos que caminar por fe y no por vista, ¿verdad? Necesitamos fe. Y esta es la que más me gusta a mí, que la fe comienza por ahí. Y es por el oír. Lo que eso significa es que mientras usted pasa más tiempo en la palabra, aunque usted no la entienda, déjeme decirle algo, aunque usted no la entienda, léala. Que va a llegar un momento que la va a entender. Va a llegar un momento que sí la vamos a entender. Pero mientras tanto comience a llenarse, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando vengan esas situaciones difíciles, usted tenga algo de donde agarrarse. Amén. Gloria a Dios. Así que pongámonos de pie, por favor.